Buenos días a todos. En este domingo 12 de septiembre es un placer estar acá con todos y vamos a pasar un tiempo juntos estudiando del Evangelio de Jesús. Quisiera entonces invitar a todos para que hagamos una oración para abrir nuestros trabajos de este domingo. Amado Dios, querido Maestro Jesús, espiritualidad amiga, Dr. Becerra de Menezes, les agradecemos profundamente por la oportunidad del estudio, la oportunidad de poder hablar del Evangelio de Jesús. Danos, Señor, la claridad de pensamientos, ilumina nuestros caminos, para que podamos recibir del más alto las inspiraciones para hablar de este tema tan lindo que es la fe. Siendo así, con toda humildad y respeto, pedimos a la espiritualidad mayor el permiso para abrir el Evangelio de la Casa Espírita Becerra de Menezes en el día de hoy. Se conozco, Padre amado, hoy y siempre. Que así sea. Que así sea, queridos amigos. Entonces, nuevamente, buenos días. Un placer poder haber preparado esta presentación, haber preparado esta charla del día de hoy, donde vamos a hablar del capítulo del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 19. Y el tema que nos toca hablar hoy es la fe transporta las montañas. Para empezar, entonces, amigos, yo lo que quería era invitar a todos nosotros, incluyéndome a mí, para que hagamos un viaje hace 2021 años atrás. Y con esto juntos vamos a estudiar, razonar, pensar de manera más profunda sobre el tema de la fe. Empezaré leyendo entonces el pasaje que empieza ese capítulo que dice, poder de la fe. Y cuando llegó donde estaba la gente, vino a él un hombre e hincadas las rodillas delante de él le dijo, Señor, apiádate de mi hijo que es lunático y padece mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y depravada, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Tráemelo acá. Y Jesús lo increpó y salió de él el demonio y desde aquella hora fue sano el mozo. Entonces se llegaron a Jesús los discípulos aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos lanzar? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tuviereis fe cuanto a un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Está en San Mateo en el capítulo 17, versículos de 14 a 19. Bueno, amigos, que este pasaje nos trae de muchos entendimientos y vamos a empezar entonces a razonar ya desde ahora sobre este tema. Debemos entonces entender qué quiso decir Jesús en esa pasaje cuando se describe el demonio, ¿no? El apóstol habla sobre el demonio. ¿Qué sería el demonio? Nosotros sabemos realmente que el demonio no existe y que en esa parábola Jesús hablaba del espíritu obsesor del niño.
¿no? En ese pasaje. Debemos entonces también hablar un poquito de la cura, ¿no? Que se dio ahí. ¿Dónde se dio la cura? ¿Por qué pasó? Pensemos juntos. Nosotros cuando estudiamos de la doctrina espírita, nosotros sabemos que la cura no se da si no existen los elementos básicos y las condiciones de las leyes divinas que nos enseñan en la doctrina espírita, el espiritismo que estudiamos. Entonces, entendemos que para que se hubiera hecho esa cura, para que Jesús hubiera curado este enfermo, primeramente debería haber ahí el mérito del enfermo. Ese espíritu debe de tener su mérito en recibir esa cura, ¿no? O sea, que los elementos básicos y las condiciones todas estén favorables para eso. Entonces, ¿qué miramos en este pasaje? Miramos un espíritu obsesor, un espíritu enfermo, pero que sí tenía el merecimiento de recibir la cura en este momento. Hablando entonces del merecimiento. Bueno, como yo estudiando para la charla vi una de las charlas de Carlos Campetti, ¿no? Que él hablaba de la fe. Y ahí vamos empezando a entender un poquito el merecimiento en ese caso de la cura, ¿no? Él nos explica él nos explicó muy bien en esa charla de que para la contabilidad de los hombres, en nuestra contabilidad material, así como decimos, funciona de una manera totalmente diferente de la contabilidad divina, por así decirlo, ¿no? Nuestra manera de contabilizar las cosas de la manera material es que, por ejemplo, si tienes un dinero y donas todo su dinero, te quedas sin el dinero, ¿no? O se usa su dinero para comprar cosas, no vas a tener dinero, vas a tener cosas, ¿no? O sea, si donamos todo lo que tenemos, puede que nos falte para nuestras necesidades básicas. En la contabilidad divina, el proceso es al revés. Mientras más donamos, más recibimos. O sea, cuanto más donamos de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros sentimientos, más nosotros vamos a ganando dentro de la contabilidad divina. Y con eso, ¿qué vamos haciendo? Vamos haciendo una reserva de merecimiento y que podemos usar en los casos de que necesitamos. En este caso, el enfermo tenía ya su cuota de merecimiento y por eso logró la cura, ¿no? Igual en esta situación lo que tenemos es Jesús. Jesús, un espíritu puro, un espíritu que ya sabía de lo que estaba pasando con el enfermo, con el Hijo del Hombre. Expulsar el demonio, o sea, convencerlo a dejar de perturbar a aquel hermano, realmente fue un proceso de desobediencia, ¿no? Jesús lo que hizo no fue un milagro, es sí un proceso de desobediencia donde el espíritu obsesor deja de estar atormentando el hombre, el niño, y con eso Jesús aprovecha de la situación para aplicar más un enseñamiento, una enseñanza a los apóstoles. Entonces Jesús en toda su perfección, ya conociendo las leyes divinas, conociendo la naturaleza del obsesor, del obsidiado, se aprovecha de la situación para hacer más esta enseñanza, una de las tantas que Jesús nos trae en el Evangelio. Enseguida, los apóstoles van a tener con Jesús y le preguntan por qué ellos no lograron curar el niño, ¿no? Y Jesús con su sabiduría usa el ejemplo del grano de mostaza. Porque en la pasaje del poder, la fe, los apóstoles no lograron curar el Hijo del Hombre que vino a pedir ayuda a Jesús. ¿Por qué? En verdad,
a pesar de ser espíritus adelantados, de estar cerca de Jesús, aprendiendo, todavía ellos no tenían dentro de sí la confianza, no creían todavía en su propio poder. O sea, no tenían la fe inabalable que realmente pudiera haber hecho un cambio en la situación del niño. Al poner una postura moral fuerte para el obsesor, por ejemplo, ¿no? Entonces, al no sentirse seguros de lo que podía hacer, no tenían, por supuesto, el nivel moral de Jesús para convencer al espíritu obsesor, y esa duda o incertidumbre hace con que la cura no se dé a través de ellos, ¿no? Porque Jesús dice que el motivo que no logran curarlo es por su poca fe, comparándolos al grano de mostaza. Vamos a hablar un poquito entonces sobre el grano de mostaza y toda la gran enseñanza que Jesús nos trae al hablar del grano, ¿no? Bueno, como todos sabemos, el grano de mostaza es bien pequeñito, ¿no? Y eso es justamente lo que Jesús quiso compararlo, ¿no? Con el tamaño de la fe de los apóstoles. En el grano de mostaza, ahí tiene esa simbología. Pero pensemos un poquito. No sé si todos conocen, pero a pesar de bien pequeñito el grano de mostaza, el árbol es enorme. El árbol de la mostaza es enorme, es muy grande, ¿no? Es un árbol fuerte y es una semilla así tan pequeñita. Entonces, Jesús ahí también nos trae entonces esa enseñanza de ese granito pequeño, que un día va o puede venir a ser un árbol enorme, así como el que le dio la vida a esta semilla, ¿no? Entonces acá nos muestra de que la semilla somos realmente nosotros como espíritus en la construcción de nuestra fe. Todavía somos ese granito pequeñito en fase del gran árbol que un día podemos venir a ser, ¿no? ¿Y cómo hacemos para llegar a ser ese árbol grande? ¿Cómo hacemos para tener esta fe? Justo es lo que hoy juntos vamos a estudiar un poquito más. El grano pequeño y el árbol enorme, bueno, simboliza el potencial que tenemos dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces cabe a cada uno desarrollar dentro de sí, con nuestro propio esfuerzo, esta semilla que somos hoy día, para que un día podamos estar grandes como ese árbol, ¿no? Tenemos que luchar, desarrollar nuestros potenciales y superar nuestras inseguridades y nuestras dificultades, ¿no? Eso es lo que el Evangelio nos invita a hacer. Entender lo que decía Jesús a través de estos pasajes. La gran simbología que Jesús traía en todas las enseñanzas. Cuando Jesús habla de las montañas, ¿no? Que si tuviéramos fe que fuera del tamaño del granito de mostaza, lograríamos transportar las montañas. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? ¿Qué significan las montañas? Hay un gran significado por detrás de cada cosa que decía Jesús. La montaña representa el tamaño de las dificultades que tenemos. O sea, son nuestras imperfecciones, muchas veces nuestra mala voluntad, las preocupaciones de la rutina, el interés material, nuestro egoísmo, orgullo, el fanatismo ciego, pasiones orgullosas y tantas otras montañas que interceptan nuestro camino, y es donde tenemos que trabajar para que un día podamos transportar estas montañas, eliminarlas de dentro de nosotros. Él quiere decir que con todas esas imperfecciones, ¿no? Él nos muestra la confianza en Dios que hoy día tenemos, todavía es muy pequeñita como el grano de mostaza.
Por eso no logramos transportar todas esas montañas que tenemos en nuestras vidas. El Evangelio nos enseña en este capítulo de que realmente tenemos fe cuando entendemos que fe no es una esperanza, ¿no? La fe es una certeza. Porque cuando nosotros creemos en algo, podemos cambiar la idea de un día al otro. Yo creo en Jesús, pero mañana viene alguien y me convence de que Jesús no existe, me cambia de opinión, ¿no? Entonces, creer no es suficiente. Uno cuando cree en algo puede cambiar de idea. Realmente lo que nos indica el Evangelio es de que, además de creer, tenemos que tener la seguridad. La seguridad es algo que tenemos certeza, ¿no? Ya no es más cuestión de creer o no en algo, en la certeza. Es en la certeza que nos fortificamos. Y viene la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué algunas personas traen esa fe tan fuerte dentro de ellas y otros no? ¿Y cómo adquirimos esa fe? ¿Cómo empezar? ¿Qué hacemos? Y tenemos realmente que dedicarnos a estudiar, a leer y a entender y a usar nuestro razonamiento para que poco a poco vayamos entendiendo todo lo que Jesús nos trae de enseñanzas. Una de ellas es cuando Jesús dijo, vosotros sois dioses. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dijo eso? ¿Qué quiso decir? Quiso decir que a pesar de nuestro espíritu haber sido creado sencillo, ignorante, el inicio de nuestra existencia, Dios no se ha olvidado de haber dejado dentro de nuestro corazón las impresiones de todo lo que Él un día se lo ha logrado comprender. Entonces, si entendemos que Jesús quiso decir con esa frase, entendemos dónde empezar por este camino de construcción de la fe, ¿no? La fe vino creada dentro de nosotros desde el inicio de la creación. Dios nos ha dejado esta semilla que desde el principio, desde las leyes universales y nuestra existencia divina, está grabado dentro de nuestra ADN espiritual. No es privilegio de uno o de otro. Todos nosotros como espíritus tenemos dentro de nosotros un pedacito de la creación. Somos dioses, así como dijo. Y de esta manera, lo que tenemos que hacer es entender y desarrollar estos potenciales que como espíritus todos nosotros traemos dentro de nosotros. En la medida que estamos evolucionando, nosotros vamos a despertando en nosotros esta conciencia, ¿no? Y nos vamos despertando, entendiendo las responsabilidades divinas y que por un periodo estuvieron ocultas dentro de nuestros corazones. Por mucho tiempo, por muchas encarnaciones, no prestamos atención a esto que tenemos guardado dentro de nosotros y venimos encarnación tras encarnación aprendiendo y tratando de desarrollar estos potenciales que tenemos como espíritus. Y Jesús nos trae muchas enseñanzas, es un despertar grandísimo y el espiritismo viene a reforzar todas estas ideas que son muy importantes que nosotros estemos estudiando en este domingo. De esta manera, entonces, sabemos que traemos el potencial como espíritus y que la fe viene grabada dentro de nosotros, pero ella necesita ser despertada.
necesita ser ejercitada en nuestras existencias. Ya que guardamos ese potencial, necesitamos entonces entender un poquito más de él y quizás con esto tener más fuerza y poder llevar adelante este cambio interno para un día llegar realmente a mover todas esas montañas que todavía traemos dentro de nuestro caminar, ¿no? En nuestros caminos. Por eso se dice que para algunas personas o para algunos espíritus, la fe puede ser innata. El espiritismo nos explica que basta una chispa para que se desarrolle. Ahí es otra indicación de que si una chispa la puede desarrollar es porque ya la tenemos dentro de nosotros. ¿Y qué sería esa chispa? La chispa realmente es el recuerdo de algo que ya vimos antes, una especie de recordatorio de nuestras oportunidades encarnatorias, donde fuimos poco a poco ejercitando nuestra fe, comprendiendo, esforzándonos más, esforzándonos menos, pero vemos muchas personas que traen esa certeza interior dentro de ellas. Muchas veces no han estudiado, no han leído, pero tienen una certeza, vienen con esta fe que muchas veces dicen, no logro explicar, pero de verdad lo creo y tengo fe. Al contraparte hay otras personas, espíritus, que realmente la fe se presenta casi que inexistente. Hay una gran dificultad en entender de qué se trata y para esto tenemos nuestro espiritismo, las obras nos explica. El entendimiento de la reencarnación tiene esta función de presentarnos las oportunidades de desarrollarnos nuestros potenciales e ir poco a poco construyendo nuestra certeza interna, nuestra fe. Y así vamos siguiendo en nuestra jornada encarnatoria hasta que un día vamos a lograr llegar a tener esta fe inabalable, que es la fe que no piensa dos veces, es una fe muy razonada, él entiende, comprende y acepta. Bueno, hermanos, entonces la fe realmente es una conquista individual de cada uno de nosotros como espíritus. Tenemos las oportunidades iguales todos nosotros, todos los días de nuestras vidas. No se transfiere de una persona a otra, no es hereditaria. Es una conquista realmente individual de cada uno de nosotros. Lo bueno es que el espiritismo viene a reforzar y a indicarnos cómo hacer para obtenerla. ¿Qué hacemos para despertarla en nosotros? Allan Kardec tiene una frase que dice que fe inabalable es solamente aquella que puede encarar la razón face a face en todas las épocas de la humanidad. Y es sobre eso que vamos a hablar un poquito más ahora. Si nosotros sabemos que ya traemos, por decir, ese ingrediente, la fe, dentro de nosotros, ¿qué nos faltaría entonces para empezar a construirla? Bueno, una buena pregunta. Apenas querer tenerla no es suficiente. Desear, querer, no es suficiente. Hay muchas personas que dicen, ay, mira, fulana tiene una fe tan grande, ay, yo quisiera tener por lo menos mitad de la fe que ella tiene. ¿Realmente quiere tener esta fe? No, no basta querer, tenemos que trabajar para eso. Y para trabajar necesitamos primero entender cómo empezar a construirla. ¿Cuál es mi punto de partida? El punto de partida es como en todo en nuestra vida. Hay que tener una base, ¿no? Tenemos que tener una base, todo para empezar, del inicio.
del comienzo. ¿Y esta base qué sería? En este caso de la construcción de la fe. Esta base para nosotros se llama comprensión. Y la comprensión es la razón. ¿Ok? Pero esta base de comprensión tiene que ser una base sólida. Empieza por el querer. Deseamos algo, queremos algo mejor para nuestras vidas. Yo deseo aprender. ¿Por dónde empiezo? Empecemos entonces a construir esta base. Y seguramente vamos a lograr como espíritus. A través de nuestro esfuerzo. O sea, tenemos que nos esforzar muchísimo. Y empieza todo por el conocimiento de las leyes divinas. El momento que empezamos a estudiar y a conocer las leyes divinas, empezamos a comprender, nos interesamos en aprender y vamos en búsqueda de este conocimiento. Entonces, esta base sólida nos construimos nosotros mismos a través de nuestro esfuerzo. Empezamos a leer, a estudiar, a conocer las leyes divinas, a entender, a buscar las respuestas. ¿Cuál es mi papel en la humanidad? ¿Qué papel tengo yo? ¿Cuál es mi función en la sociedad? Yo comprendo la creación divina. Yo ya paré para pensar, estudiar qué es Dios. Y mientras no logremos esas respuestas, nos queda muy difícil construir esta fe dentro de nosotros. Entonces, el punto de partida es construir esta base sólida a través del conocimiento, a través de estudio de la ley divina, de las leyes morales y la comprensión de Dios. Y no apenas eso, la comprensión de nosotros, de nuestro papel en la humanidad. Fácil, ¿no, verdad? Sabemos, no es fácil. Venimos de muchas y muchas encarnaciones tratando de aprender. Venimos en millares de oportunidades de aprendizaje. Unos nos esforzamos más, otros menos. Vamos cada uno a su paso. Pero la verdad es que el entendimiento de Dios es fundamental para que podamos crear esta base sólida de fe. Cuando entendemos Dios como un Padre de amor, un Padre de justicia, cuando tenemos clareza y la certeza de la vida futura, ahí se nos empieza a ser más fácil empezar a construir este camino hasta la fe. Es donde empezamos esta construcción dentro de nosotros, de dentro para afuera. Es lograr una posibilidad de decir, no decir más yo creo, es decir, yo sé. Yo ahora lo sé. Yo comprendo los valores de la razón, tocados por la luz del sentimiento. Entonces, cuando yo entiendo los valores de la razón, tocados por la luz del sentimiento, el amor de Dios, la misericordia divina, es cuando empiezo a dar un paso más adelante de la comprensión de la fe. El saber es muy diferente del creer. ¿Ok? Aquel que sabe, él no vacila. Él no piensa en regresar. Él comprende y él sigue adelante, confiante. Él construye una base sólida de confianza dentro de sí mismo. ¿No? Entonces, así es la fe razonada, que tanto hablamos en el espiritismo. Y para eso tenemos que usar realmente nuestra razón, nuestro razonamiento, nuestro pensar. Tenemos que analizar los hechos. No podemos aceptar y recibir informaciones y quedarnos con esto sin cuestionar, sin entender, sin saber por qué pasan las cosas, ¿no?
Nosotros tenemos algo, como espíritu todos tenemos, una cosa maravillosa que se llama libre albedrío. Nosotros tenemos la libertad de pensar, de agir, conforme lo que nos da la gana, conforme lo que creemos. Adquirir fe es una conquista del espíritu, ¿no? Él requiere trabajo, aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros ejercitamos nuestro libre albedrío todo el tiempo, todos los días. Y las situaciones donde podemos aplicar la fe se nos presenta todos los días de nuestras vidas. Muchas oportunidades de aprendizaje y del ejercicio de la fe. A ver si realmente comprendemos Dios, si realmente creemos. Ok, ya creo, ahora yo voy a buscar el saber. Yo lo sé con toda la certeza de mi corazón. Y cuando llego a ese punto, nadie más me detiene. En el libro El cielo y el infierno, Allan Kardec nos trae que el espíritu cree porque comprende y comprende porque tiene razonamiento. Entonces, hermanos, en la medida que uno cree en algo, se esfuerza en comprender, se mueve en la búsqueda de esa comprensión. Ahí entonces lo que pasa es que razonando, entendiendo las leyes divinas, comprendemos cuando algo que pedimos no nos es concedido. Cuando estamos en ese estadio de comprensión es donde nosotros realmente entendemos cuando algo nos sale de la manera que queremos. Sabemos comportarnos, sabemos actuar diante de estas situaciones no favorables de la manera como quisiéramos que fuera, ¿no? Es en este momento que vemos realmente si estamos logrando construir esta fe dentro de nosotros. ¿Cuánto esfuerzo estoy yo poniendo para esto? Cuando entendemos por qué pasan las cosas, cuando entendemos el propósito mayor de Dios, el propósito mayor de la vida, y ese entendimiento solo se da cuando nosotros empezamos a razonar, a entender, a comprender las leyes de Dios y la divindad. Emmanuel en El Consolador hace una pregunta. Él pregunta, ¿se puede definir lo que es tener fe? Y ahí contesta, tener fe es guardar en el corazón la luminosa certeza en Dios. En el momento que nosotros realmente acreditamos en Dios de todo nuestro corazón, ahí sí vamos a entender, empezar a vibrar como las centellas divinas que nos hace comprender lo que se pasaba en la cabeza de los cristianos en esta época. Entonces, cuando marchaban para las arenas para ser devorados por las fieras. Y estos cristianos entraban en esas arenas cantando los himnos de Hosana. Cuando logramos entender lo que pasaba con ellos, es cuando verdaderamente entendemos de qué se trata la fe. Todos esos espíritus ya habían llegado a este nivel de entendimiento de Dios. Y por conocerlo, por tener la seguridad de la vida futura, por saber que ahí no iba a ser su fin, por eso entraban cantando en esas arenas sabiendo de que iban a ser devorados por las fieras. Es de esta fe que estamos hablando hoy, que tenemos que empezar a construir en nosotros. Ellos ya habían conquistado esta certeza y por eso para ellos ya era una conquista. La fe ya era una conquista para estos espíritus. Bueno, todavía no estamos a este nivel de la fe inalterable, pero sí, ya podemos empezar a hacer ese ejercicio, ya podemos empezar a entender un poquito más de nuestro evangelio, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no sienten miedo, angustia, tristeza, ¿no? Especialmente cuando no tenemos el control de las cosas en nuestras manos.
cuando queremos tanto una cosa y la cosa no pasa como nosotros deseamos que sea. En estos momentos estamos haciendo prueba de nuestra fe. Todavía nos falta esa fe, esta certeza. Si tuviéramos esa certeza de que Dios está en el comando, de que no cale una hoja de un árbol sin la permisión divina, nosotros no tendríamos miedo, no teníamos más angustia. Es un proceso que yo paso, ustedes pasan y todos nosotros pasamos en nuestras vidas. Por eso hay las encarnaciones, para que podamos poco a poco ir desarrollando ese potencial dentro de nosotros. Cuando decimos esta frase, no cale una hoja de un árbol sin la permisión divina, la repetimos, pero no la comprendemos realmente. Porque verdaderamente, si nosotros creemos en eso, nosotros sabemos de que es verdad, es una realidad. Y con esto nos quedaríamos tranquilos para cualquier situación que se nos presentara en nuestras vidas. Pero, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos falta para acreditar en eso verdaderamente de corazón? Verdaderamente creemos en Dios, nosotros entendemos que no hay motivo para desespero, ¿no? Muchas veces nos ponemos en una situación de la fe ciega, ¿no? Donde creemos que tiene que pasar lo que queremos que pase, ¿no? La fe a las cosas que nos conviene, ¿no? En lo que a veces alguien me dijo y yo realmente creo en lo que la persona me dijo, no paro para pensar y en esto me pongo a creer, ¿no? Entonces, donde solo vemos Dios cuando las cosas salen como deseamos, ¿no? Nuestras conveniencias muchas veces, ¿no? Infelizmente, esta fe, ella se acaba, ella no permanece porque no es segura, ¿no? Sus bases no están sólidas, ¿no? Entonces, cuando las cosas salen de la manera como no queremos, muchas veces perdimos nuestra fe. Pero realmente si pensamos bien, quizá nunca la tuvimos realmente, ¿no? Nosotros sabemos que estamos, por decir, lejos de la fe incondicional que el Maestro Jesús nos habló en su venida a la tierra, pero que es completamente factible de que la alcancemos y que tenemos que dar nuestro primer paso ya, inmediatamente, en nuestras vidas, en las situaciones que se nos presentan. El Evangelio habla un poquito de la fe religiosa y dice condición de la fe inavalable, ¿no? Entonces acá yo les voy a leer rápidamente. Desde el punto de vista religioso, la fe es la creencia en los dogmas particulares que constituyen las diferentes religiones. Todas las religiones tienen sus artículos de fe bajo este aspecto. La fe puede ser razonada y ciega. La fe ciega, no examinando nada, acepta sin comprobación lo mismo lo falso de lo verdadero y choca a cada paso con la evidencia y la razón. Empujada hasta el exceso, produce el fanatismo. Cuando la fe se apoya en el error, se pierde tarde o temprano. La que tiene por base la verdad está asegurada por el porvenir, porque nada tiene que temer del progreso de las luces, toda vez que lo que es verdaderamente verdad en la oscuridad, lo también es en el pleno día. Todas las religiones pretenden estar en la exclusiva posesión de la verdad. Preconizar la fe ciega sobre un punto de creencia es confesar su impotencia en demostrar que se tiene razón. Y es lo que hablamos un poquito acá, que tenemos que usar nuestro razonamiento, tenemos que parar para pensar y empezar a creer y empezar a buscar la verdadera respuesta y entonces
saber, entender y tener la confianza de que Dios es el Padre de amor y justicia y está en el comando de todo. Sí, entonces nos enseña el Evangelio, ¿no? Que tenemos que guardar de confundir la fe con la presunción, porque la verdadera fe se aviene con la humildad. Lindo, porque el que la posee pone su confianza en Dios más que en sí mismo. Una vez que yo pongo la confianza en Dios, yo no tengo más cómo fallar. Él sabe que es simple instrumento de la voluntad de Dios y nada puede sin él. Y por eso los buenos espíritus vienen en su ayuda. La presunción más bien y el orgullo que fe. Y el orgullo es siempre castigado más o menos tarde por los desengaños y las desgracias que sufre. Entonces el Evangelio nos trae ahí la enseñanza de no confundir la fe con la presunción. En ese capítulo 19 del Evangelio también tenemos una parábola que quisiera traerles para hablar un poquito hoy, que es la parábola de la higuera seca, donde hay muchas enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces voy a leer la parábola, enseguida vamos a comentarla. Parábola de la higuera seca. Y otro día, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue allá por si jalaría alguna cosa de ella. Y cuando llegó a ella, nada jaló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y respondiendo le dijo, nunca más coma nadie de ti para siempre. Y lo oyeron los discípulos. Y al pasar por la mañana, vieron que la higuera había secado de raíz. Y se acordó Pedro y le dijo, Maestro, cata ahí la higuera que maldijiste como se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que dijera a este monte, levántate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, mas creeré que se hará cuando dijere, todo le será hecho. Eso está en San Marcos en el capítulo 21 y los versículos 12, 13, 14, 20 y 23. Entonces ahora vamos a parar a analizar un poquito esta parábola de la higuera, donde una vez más debemos usar nuestro razonamiento para analizar qué pasa en este pasaje, ¿no? Donde vemos a Jesús maldecir la higuera y secarla, ¿no? Como que a maldizoarla, ¿no? Y acá no podemos sencillamente leer y no razonar, no parar para pensar primeramente en la persona que es Jesús, que era Jesús, ¿no? Cuando vino a enseñarnos. ¿Cómo podemos pensar que Jesús iba a maldecir la higuera, ¿no? No condice con las actitudes del maestro. Entonces, una vez más, para entender las parábolas, nos hace falta estudiar, regresar a ese tiempo que vino Jesús, entender de la simbología de la época y de las costumbres. Jesús siempre aprovechaba del conocimiento que las personas de Israel tenían en esa época, lo que ellos creían, de lo que ellos hablaban, para entonces poderles transmitir a través de las parábolas el mensaje mayor, más profundo, ¿no? Arthur Valladares explica en una de las charlas que habla de la higuera seca, que Jesús utilizó la simbología de la época en esta parábola de acción. Dice, es una parábola de acción, es donde se utiliza de artículos de la época para llamar la atención del pueblo al mensaje mayor que quería traer, ¿no? Entonces, explicando a través de los gestos ese mensaje mayor. Si nosotros comprendemos el contexto de que se pasó en la parábola,
Muchas veces no leemos y decimos, por ejemplo, ay, pero Jesús no haría eso, debe ser ido mal interpretada, quien la escribió mal, no entendieron muy bien lo que quiso decir Jesús, y muchas veces descartamos la parábola y no queremos leerla. Pero todas las parábolas de Jesús tienen una enseñanza muy fuerte por detrás. Entonces, paramos para analizar. Primeramente, ¿qué quiso el maestro traer con esta enseñanza? Para eso tenemos que entender la época. ¿Qué época del año se pasó ese pasaje de Jesús en la higuera? ¿No? Vemos que por las escrituras y por lo que nos trae los evangelios, que fue antes de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y eso se dio en abril. Entonces, es donde voy que debemos buscar la información. Queremos entender en qué época eso se pasó, en qué contexto esto se dio, para realmente entender qué quise Jesús decir con este mensaje. Era una época donde no era época de frutos. Inclusive la propia parábola dice de que Jesús no era época de frutos de este árbol. Entonces, ¿por qué fue Jesús buscar frutos en un árbol donde supuestamente en esa época no estaría trayendo frutos? ¿No? Pensemos, ¿no? Analicemos. Buscando la comprensión de esa parábola, estudiando, vemos que las hojas realmente significan que era una higuera que había dado hojas antes de su tiempo. O sea, es una higuera temporal, como se dice. A pesar de hojas, todavía no había generado esos frutos. Jesús lo sabía, ¿no? Otro tema es decir que Jesús se aproximó del árbol porque tenía hambre. Una vez más, estudiar, buscar la información. Jesús venía de Betania, donde cuando estudiamos el Evangelio, vemos en los pasajes que Jesús generalmente se hospedaba en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Seguramente que había se alimentado antes de salir. Él sabía de cuánto tiempo era el viaje. Entonces, ¿qué hambre? ¿Qué tipo de hambre Jesús quería hablarnos en ese pasaje? Jesús decía que su alimento era cumplir la voluntad del Padre. Un espíritu crítico, perfecto. Trató de utilizar de este pasaje para enseñar a sus discípulos, ¿no? Que su verdadera hambre en este momento, cuando habla de la higuera, se refería al pueblo de Israel de la época, ¿no? A una época, una humanidad que había recibido las escrituras, que tenía todas las facilidades, el centro de atención en ese sentido, ¿no? El pueblo de Israel, monoteístas, ¿no? Jesús se refería a la higuera como siendo realmente ese pueblo que recibió toda la información, pero que seguían ahí, luciendo lindo el árbol con un montón de hojas, era muy bonita, muy frondosa, como se dice, pero no producía los frutos. O sea, lucía muy bonita, pero realmente no estaba produciendo nada, así como el pueblo de hebreo de esta época. Él nos trae entonces al árbol el símbolo humano, la humanidad, las hojas, la belleza, el brillo del árbol bonito. Y los frutos sería la humanidad produciendo algo en favor del próximo, ¿no? Y que no estaba sucediendo en estos momentos. Frutificar, ¿no? Lo que quería decirnos. Nosotros sabemos que más cerca del agua, ¿no? El árbol produce, frutifica, etc. Más lejos de la fuente de agua viva,
más lejos de la fuente de Dios, el árbol seca, ¿no? O sea, no puede desarrollar frutos, flores. Justamente la figuera seca pasa por esa reciclaje, ¿no? Es otra enseñanza que Jesús nos trae de que el árbol se seca, ¿no? Otra enseñanza de la ley es de destrucción. Nosotros sabemos, no existe la destrucción, viene para reconstruir, ¿no? Entonces, al morir este árbol, iba nuevamente en muchas otras oportunidades, crecer nuevamente, renacer, florecer el próximo año, poder dar frutos nuevamente y renovarse así como toda la humanidad. Entonces, en una parábola, Jesús trae muchos temas diferentes para los apóstoles que si nosotros no paramos para analizar, dejamos pasar despercebidos. Jesús jamás iba a destruir la naturaleza, ¿no? Entonces, realmente todo eso es para razonamiento de nosotros. Todo pasa para que despertemos para la importancia, ¿no?, de retornar a la proximidad y la comunión con la fuerza divina, la ley divina. Mientras más nos alejamos de las leyes divinas y de Dios, más estamos, corremos el riesgo de perecer, ¿no? Entonces, este fue el mensaje de Jesús hacia los israelitas, se utilizando de la higuera, un símbolo tan importante para el pueblo hebreo de la época, y enseñando las hojas verdes, la falta del fruto y la higuera secando. Es toda una simbología para traer el mensaje mayor de la importancia del amor. Jesús nos lleva a razonar en todo el Evangelio, ¿no? Y el Espiritismo nos aclara, nos quita el miedo y nos enseña siempre que la fe sincera y verdadera es siempre serena, de la paciencia que sabe esperar, porque teniendo su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, está cierta de llegar al fin. La fe dudosa siente su propia debilidad. Cuando está estimulada por el interés, se vuelve furibunda y cree suplir la fuerza por la violencia. La calma en la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza. La violencia, por el contrario, es una prueba de debilidad y duda de sí mismo. Y de esta manera, hermanos, finalizamos el tema de hoy, rogando al Padre que haya sido de provecho a todos nosotros y deseando que la paz de Dios y del Maestro Jesús estén con nosotros hoy y siempre. En estos momentos, entonces, al terminar el Evangelio de hoy, les invitamos nuevamente a la oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido durante este periodo y para que sigamos recibiendo durante toda nuestra semana. Padre de amor, de bondad y justicia, una vez más nos unimos en pensamiento y el corazón lleno de amor para agradecer por estos momentos de estudio, agradecer a la espiritualidad mayor que siempre nos ayuda tanto, agradecer por la vida que tenemos, por las oportunidades que tenemos, que podamos, en esta existencia que estamos, Señor, construir la fe dentro de nuestro corazón, que usemos el razonamiento, que tenemos fuerzas y que pensemos siempre en Dios, este Padre de amor, y tengamos la seguridad
de que está con nosotros siempre, amparándonos, ayudándonos. Y esta fe, esta certeza que vamos construyendo poco a poco, quedará con nosotros por todo siempre. Que así sea, Señor. Gracias a Dios.